Bueno, hoy 8 de junio vamos a ver la última etapa de la independencia. Esta etapa se llama consumación de la independencia. Consumación es cuando se termina, ¿ok? En la tercera etapa, te recuerdo rápido, fueron 4 personajes muy importantes. Duró muy poquito y se llamó Resistencia porque aquí en la tercera etapa era de resistir, de aguantar. Acuérdate que Vicente Guerrero se queda en el sur, en los estados que son Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Conoce muy bien la Sierra del Sur. Guadalupe Victoria se queda en Veracruz. Y los que sí al que sí matan es al español jovencito que viene con Fray Servando Teresa de Mier. Este señor se llama Javier Mina y lo fusilan. Teresa de Mier, este señor, este es fraile, y lo llevan a la peor de las cárceles que había en ese entonces, que era la cárcel de San Juan de Ulúa, y logra escapar. Entonces ya estamos en la etapa de consumación. Aquí imagínate que hay 2 situaciones que están pasando de manera simultánea. Por una parte, en España, la gente estaba muy molesta. No reconocía el gobierno del rey de Francia, ¿te acuerdas? Que en ese tiempo Napoleón Bonaparte tiene una idea de expandirse por toda Europa y invade España. Al invadir España, y como no podía tener todo el control de los territorios conquistados, lo que hace es llevar a su hermano José Bonaparte a que gobernara España. Esto les molestó muchísimo a los españoles, mucho, porque su rey Fernando VII, aunque era un patán, él se tuvo que ir a otro lugar de Europa en ese tiempo. Para que te ubiques dónde estaba, era en Alemania. En ese entonces no se llamaba Alemania, se llamaba Prusia, pero se tuvo que ir porque no podía estar gobernando su país. Entonces, en España sobrevino una revolución por esto. El pueblo luchaba por expulsar a los invasores franceses. Mientras tanto, en la Nueva España, en donde está nuestro país ahorita, se reflejaba esta inseguridad, inseguridad, y los españoles en España estaban organizando un gobierno provisional para decidir cómo se iba a gobernar, porque de ninguna manera querían que los gobernara un rey francés. Entonces los españoles se organizaron y dieron una forma para hacer su propio gobierno. Y este gobierno se hizo en una ciudad que se llama Cádiz, en España. Y aquí por primera vez se discuten los problemas que había tanto en España como en la Nueva España, y todos no nada más en la Nueva España, sino todos los territorios de España que estaban en Latinoamérica. Entonces, se hace esta constitución, es más, se hizo esta constitución y se llama la Constitución de Cádiz. Luego seguimos, fíjate, como en España no había rey por la invasión francesa, los diputados tuvieron la gran oportunidad de preparar las leyes básicas para gobernar al imperio, y aquí se reunían, se hizo un libro de leyes que eran la Constitución de Cádiz. Mira nada más que hermosos pensamientos, ideales llegaron a poner o a plasmar en esta Constitución. Fíjate bien, decidieron que los españoles debían gozar de las mismas libertades que existían en otros países. ¿Te acuerdas? Que cuando empieza todo este relajo de la independencia, los criollos toman las ideas de la Ilustración, las ideas de
la Revolución Francesa, de la igualdad, de los derechos del hombre, que fuera la esclavitud, bla, 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 todo eso. Entonces, en la Constitución de Cádiz se dice que todos los españoles deben tener las mismas libertades y derechos que en otros países, por ejemplo, Francia. Luego, esta también es súper importante. Esta Constitución limitaba el poder del rey, ¿sí? Antes el poder del rey era el todopoderoso, porque se escogían a los reyes, ahora sí que porque Dios los había elegido. Ajá. Su poder era absoluto. Lo que decía el rey se tenía que hacer. Entonces, con esta Constitución de Cádiz, pues las cosas cambian, porque limita el poder del rey. El rey, si quiere hacer algo, tiene que, ahora sí que pedirle permiso, autorización a los del Senado. Entonces, para ese entonces era una constitución muy moderna. Otra cosa, fíjate qué era lo que pasaba con la Constitución de Cádiz. Aparte de que los españoles tenían las mismas libertades que otras personas en Europa, se limitaba el poder del rey, se declaraba que todos los habitantes del imperio, nacidos en España o en América, eran iguales. La igualdad, porque antes el que tenía más privilegios era el peninsular, ¿no es cierto? El que venía de España. Los criollos, a pesar de que sus papás eran españoles, no tenían los mismos derechos, y ni qué pensar de los indios, ni de los negros, ni de las castas. Entonces, en la Constitución de Cádiz, todos son iguales. Todos son iguales, tanto españoles como americanos. ¿Sí o no? Está padrísima esta Constitución. Luego se abolieron las desigualdades entre gentes de distintas razas. En la Nueva España, pertenecer a una casta, pues era quedarte todo el tiempo así, o sea, no tenías la oportunidad de superarte. Si eras fruto, por ejemplo, si tus papás era un negro o un indio, eras de un grupo. Luego, por ejemplo, si un español con un negro era un mulato. Entonces, aquí en la Constitución de Cádiz se terminan las castas, se terminan esas clases sociales, y también se elimina el tributo que tenían que pagar los indios. Qué injusto, ¿no? Los indios, los más pobres, eran los que pagaban, los que tenían que pagar impuestos. Entonces, toda esta Constitución de Cádiz fue así como que una revolución, ¿sí? Luego, fíjate, los diputados americanos y españoles que querían la libertad y el gobierno apegado a esta Constitución, a la Constitución de Cádiz, se les llamó liberales. Acuérdate, a los que querían que el rey no tuviera el poder absoluto, que todos fueran iguales, que se desaparecieran las castas, que los indios no tuvieran que pagar tributo. Todas esas ideas como que nuevas, ahora sí que iban a favor de la libertad, de la igualdad, se llamaban liberales. Pero también había otras personas que querían seguir pensando gobernar de la misma manera que se había estado gobernando. Y es decir, querían conservar con las tradiciones, querían que los españoles peninsulares siguieran teniendo los mismos privilegios, que los indios siguieran pagando sus impuestos, que hubiera diferencias entre clases sociales. A todas esas personas que querían conservar lo más de lo mismo se les llamó conservadores, ¿sí?
Luego, la Constitución, esta Constitución de Cádiz, pues fue padrísima porque fueron 5 cosas muy buenas. Desafortunadamente duró muy poco tiempo. ¿Y sabes por qué duró muy poco tiempo? Porque logran los españoles liberarse del dominio francés y llega Fernando VII a España. Como Fernando VII pues era un déspota, no es porque diga malas palabras ni nada, sino una persona que gobierna de forma despótica, son las personas que no les interesan las igualdades, las libertades, a eso se le llama una persona déspota. Y Fernando VII era una persona así. Regresa a España y cuando ve que hay una constitución así de este tamaño, de 5 cosas que decías, ¿qué onda? Y sobre todo que limitaba el poder del rey, pues no la aceptó. Se negó a gobernar, no quiso gobernar. Entonces, por eso la Constitución de Cádiz, pues fue muy, muy buena, pero cuando ya llega Fernando VII a España, dijo, no, yo no voy a estar gobernando con estas tonterías. Entonces, pues, las cosas siguieron igual. En fin, luego, los liberales consiguieron el apoyo de una parte del ejército, obligando a Fernando VII a gobernar con la Constitución de Cádiz, pero fue un ratito nada más. En realidad se siguió imperando su autoritarismo, entonces, pues, no se consiguió mucho. Y aquí en la Nueva España, fíjate bien, en la Nueva España esta situación de igualdad no les convenía a los españoles ni a los criollos ricos. Y lograron que el virrey nombrara a este señor, Agustín de Iturbide. Este Agustín de Iturbide, sus padres eran españoles, él era criollo. Y como no quería, formaba parte de los conservadores, el virrey lo nombra como jefe del ejército de los conservadores, ¿sí? A este se le llama Agustín de Iturbide. Y el virrey le ordena ir a Agustín de Iturbide al sur de México, donde se encontraba este señor mulato, que era Vicente Guerrero. Ahora, Iturbide nunca pudo derrotar a Guerrero, nunca lo pudo derrotar porque Guerrero, como era de esos lugares de la sierra, sabía muy bien escabullirse, escaparse, entonces sí se le dificultaba mucho a Iturbide tratar de agarrarlo. Entonces, Iturbide pensó, dijo, bueno, pues mejor ahora sí que si tu enemigo es muy fuerte, pues trata de aliarte a él. Entonces eso fue lo que ocurrió. Dice así, fíjate, Iturbide nunca pudo derrotar a Guerrero y pensó que lo mejor que podía hacer era aliarse para poder lograr la independencia, ¿sí? Ahora, don Vicente Guerrero, por su gran amor a su país, aceptó la proposición y unió sus fuerzas a las de Iturbide, es decir, que se juntaron. Hubo un punto en un pueblo que se llamó Acatempan y en ese lugar dijeron, ok, yo por el gran amor que le tengo a México, bueno, no a México, a mi patria, voy a dejar mis diferencias y me uno con Agustín de Iturbide para ya terminar las cosas porque ya eran 11 años de muchas muertes. Entonces, ¿sabes qué? Como me falta un minuto, voy a terminarlo en el siguiente video, ¿sí?